Em, Buenas tardes con todos. El tema que vamos a ver el día de hoy van a ser pues los fagocitos. Un breve índice de lo que vamos a ver, la introducción, la definición, uno de los procesos más importantes que realizan estas células que viene a ser la fagocitosis, su clasificación, conclusiones y pues obviamente las referencias. Ok, el puntero, ok. Antes de hablar de fagocitos, tenemos que hablar de la inmunidad innata. Bueno, la inmunidad innata va a responder de inmediato a los microbios y a las células dañadas. Por tanto, ¿qué va a hacer? Va a proporcionar la defensa inicial contra las infecciones. Entre los principales componentes vamos a encontrar aquellas barreras físicas y químicas como la piel y el epitelio de la mucosa. También vamos a encontrar proteínas sanguíneas como por ejemplo las lectinas, las aglutinas. Y nuestro tema central que viene a ser las células. Entre las células se van a clasificar según, bueno, la manera más común de clasificarlo es en función a sus precursores comunes, como las células mielocíticas y las linfocíticas. En las linfocíticas vamos a encontrar prácticamente todos aquellos células de linfocitos. Y en las células mielocíticas, pues el tema de hoy que es los fagocitos. Además de ello, también vamos a encontrar las células dendríticas, los mastocitos, también algún tipo de linfocito como los citolíticos, citolíticos naturales o también llamado natural killer. En la definición, ¿qué tenemos? Es el tipo, los fagocitos es un tipo de célula inmunitaria que deriva del HSC. Recuerden que HSC es pues las células madres hematopoyéticas, en inglés hematopoietic stem cells, cuya principal función es ingerir y destruir los microbios y los tejidos dañados. Estas respuestas van a constituir, según nuestro libro donde nos hemos basado, ABAS, de cinco pasos esenciales. El primero que va a ser el reclutamiento, el segundo el reconocimiento, tercero activación de la célula, la fagocitosis, como ya hemos dicho que es uno de los procesos más, por no decir el más importante de la célula, y finalmente pues la destrucción de los microbios ingeridos. Bueno, como decía, ¿no? La definición de los fagocitos, pues es un tipo de célula inmunitaria que deriva de las células madres hematopoyéticas, cuya principal función es ingerir y destruir los microbios y los tejidos dañados. Según el libro donde nos hemos basado en esta exposición, va a tener 5 pasos, ¿no? El primero que va a ser, pues, el reclutamiento de células en la zona de infección, después el reconocimiento de los microbios, la activación de la célula, la fagocitosis pues, de los microbios, que como ya mencioné es el proceso más importante que realizan estas células, y finalmente la destrucción de los microbios. Ok, como había mencionado, el proceso más importante, ¿no? Que va a ser la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Pues es un proceso activo de engullido de partículas grandes en las vesículas que precisan de energía. Aquí vamos a encontrar 5 fases que he podido recapitularlo de otra literatura. Vamos a tener la quimiotaxis, que va a ser básicamente que mediante diferentes sistemas los cuerpos extraños o de interés son marcados molecularmente pues para activar o atraer a las células fagocitas, ¿no? Que pues van a iniciar el viaje hacia dichos cuerpos. Aquí estamos viendo un ejemplo pues de supongamos, ¿no? Que la célula está atrayendo a una bacteria. El segundo va a ser la adherencia, que, bueno, aquí básicamente los receptores de la membrana de la célula fagocítica van a servir como, digamos, como puntos de adherencia, como la misma fase lo dice, sobre diferentes moléculas de cuerpos extraños. Y como ya mencioné, aquí dentro de ello va a estar el reconocimiento, que reconocer que
va a reconocer estructuras moleculares muy conservadas y presentes en grandes grupos de microorganismos. Bueno, la literatura que consulté lo mencionaba como patrones moleculares asociados con patógenos o también llamados PAM, ¿no? Este reconocimiento lo van a realizar los receptores de reconocimiento de patrones, RRP, pues del huésped, ¿no? Entre las PAM más importantes, bueno, PAM bacterianos más conocidos, mejor dicho, tenemos, a ver, los peptidoglucanos, el ADN bacteriano, el ARN de doble cadena, los glucanos, los polipolisacáridos, entre otros, ¿no? Y estos PAM son esenciales pues para la supervivencia y la patogenicidad de las bacterias. Cuando los RRP reconocen a un PAM, pues los componentes de la inmunidad innata se activan inmediatamente. En algunos RRP más conocidos vienen a ser el TLR, que es el Toll-like Receptor, que pues van a estar en la membrana celular y la membrana de endosomas de distintos tipos de células, como van a ser pues el tema de hoy, las células que estamos hablando hoy día, ¿no? Que son los fagocitos. Otro tipo sería que también lo mencionaban pues en la literatura, que es de lavas, eran las lectinas de tipo C. Estas también se van a encontrar en la membrana celular de los fagocitos y pues su receptor es la manosa, ¿no? Otras células que también mencionaban, los receptores Scarberger, si mal no recuerdo, que pues un ejemplo de sus receptores van a ser el CD36, ¿no? Luego vamos a pasar al proceso de la ingestión, donde pues aquí básicamente se va a desencadenar la comunicación intracelular, dando lugar a una invaginación de la membrana y el desarrollo de pseudópodos pues, que van a rodear el cuerpo extraño. Al final del proceso, el cuerpo extraño se encuentra en una vesícula en el interior de la célula. Esta vesícula la vamos a llamar como fagosoma. Luego va a seguir el proceso de digestión o también llamado de almacenaje. ¿Qué va a pasar aquí? Pues mediante la función con vesículas enzimáticas se va a producir la digestión de los cuerpos extraños. La vacuola alimenticia, la fagosoma, ¿no? Se va a fusionar con una organela llamada lisosoma, convirtiéndose en un fagolisosoma, ¿no? Como tenemos aquí el ejemplo. Y pues va a comenzar el proceso de desintegración de los microbios. Y bueno, también se menciona el almacenaje, ¿no? Esto básicamente va a hacer que los cuerpos extraños que le van a interesar a la célula como sustancias de almacenaje propiamente dicho, permanece en el interior de la célula hasta que sea necesario su uso, ¿no? Y finalmente tenemos la excreción o también llamado proceso de exocitosis. Aquellos productos que pues no van a ir para almacenamiento, básicamente se van a desechar o expulsar al exterior de la célula mediante este proceso. Algunas de las moléculas microbianas más importantes van a ser las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y las enzimas proteolíticas. Algo importante de aquí van a ser los neutrófilos, ¿no? Que van a tener, ¿cómo se podría decir? Un proceso marcado, que también lo leí en el libro, que era que los neutrófilos también matan a los microbios, pero expulsando su ADN y el contenido de sus gránulos, ¿no? Sin embargo, pues los neutrófilos van a expulsar una cromatina, que en este caso son los NET, trampas extracelulares de neutrófilos, bueno, las siglas están en inglés, que pues básicamente van a estar compuestas de hebras de ADN e histonas, ¿no? Ok, ahora pasamos a la clasificación. Bueno,
bueno, clasificación o tipos, ¿no? Entre los fagocitos encontramos pues a los neutrófilos y los fagocitos mononucleares, que vienen a ser pues los monocitos. Estos posteriormente se van a convertir en macrófagos, pero cuando estén migrando hacia los tejidos. Hay muchas maneras de clasificar estas células, por ejemplo, según su localización tisular, tenemos, ¿no? Tenemos aquellos localizados en los pulmones, que van a ser los macrófagos alveolares, aquellos en los tejidos conjuntivos, que serán los histiocitos, también en el hígado, que tenemos las células de Kupffer, ¿no? Entre otros. Pero en esta presentación nos vamos a basar principalmente sobre su clasificación según su tiempo de vida, que van a ser pues los inflamatorios y los residentes, y según su tiempo de activación, que va a ser M1 y M2. También, bueno, no dejemos de lado los neutrófilos. A estos se les mencionaba la clasificación pues según su tipo de gránulos, que son los específicos o los azurófilos. Aquí tengo un esquema que pues básicamente quería mostrarles. Ahí, para que sea mejor. Bueno, esta diapositiva nos va a indicar el origen de los neutrófilos, los monocitos y también los macrófagos. Miren cómo desde una célula madre hematopoyética van a derivar dos precursores comunes, ¿no? Como ya les había mencionado, los mieloides y los linfoides. Nos importa ahorita los mieloides. En los mieloides, pues, también va a haber una serie de clasificación. Todo esto va a ocurrir en la médula ósea, no se olviden. Vamos a tener el megacardioblasto, el pronientoblasto y los mieloblastos. De los mieloblastos también van a haber una serie de repartición celular, y aquí mediante procesos se van a ir pues formando, miren, los basófilos, también tenemos a los neutrófilos, también tenemos a los eosinófilos. Estos tres se van a llamar granulopoiesis. Esto lo vamos a explicar un poco mejor con una imagen del neutrófilo, también porque se le menciona así como células de granulopoiesis. Y pues también tenemos al monocito, que deriva de un monoblasto. Y como ya habíamos mencionado, posteriormente se va a convertir en un macrófago, como también una célula mieloide dendrítica. Eso es un poco más que nada como para que entiendan de dónde derivan. Ay, se colgó. Ok. Ahora viene la lámina de los neutrófilos. En valores normales en células sanguíneas vamos a tener un aproximado de 4.400 por milímetro cúbico, que va a corresponder de un 40 a un 60%, ¿no? Los neutrófilos van a ser las células más abundantes pues, de leucocitos circulantes, y el principal tipo de célula en reacciones inflamatorias. Okay, habíamos dicho que íbamos a explicar un poco mejor sus características y por qué se distinguía de las demás, ¿no? Podemos decir que circulan como células esféricas, aquí las ven, que llegan a medir de 12 a 15 más o menos de diámetro, con numerosas proyecciones membranarias, ¿no? El núcleo va a estar segmentado en 3 lóbulos conectados. Bueno, de 3 a 5 lóbulos conectados. Gracias a ello también se le adquirían otro nombre a los neutrófilos, que eran los leucocitos polimorfonucleares. Bueno, también podemos observar su citoplasma, que va a contener por lo general dos tipos de gránulos rodeados de membrana, ¿no? Ahora, la mayoría de estos granos, aquí está, esta es una mejor imagen creo, la mayoría de estos granos van a ser aquellos gránulos específicos, ¿no? Que van a estar básicamente llenos de enzimas como lisozima, collagenasa y también la elastasa.
Estos granos pues no se van a teñir intensamente como con tinciones básicas como la hematocilina ni las ácidas como las eosinas, ¿no? Em, el otro tipo va a ser los azurófilos. Estos sí van a contener enzimas y otras sustancias microbicidas como las defensinas y las catelicidinas. 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 Ok, continuemos con nuestra breve descripción sobre estas células. La producción de neutrófilos va a ser activada por el factor estimulador de colonias de granulocitos y también el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Un ser humano adulto produce más de 1 por 10 a la 11 neutrófilos al día y cada uno pues va a circular en la sangre horas o días. Sin embargo, su vida en tejidos se extiende de 1 a 2 días, ¿no? La respuesta de estas células va a ser rápida, pero de corta duración. Su desgranulación va a ser su principal respuesta y la producción de toxina va a ser en cantidades bajas, ¿no? Su formación de NET va a ser rápida. Ok, y aquí tenemos pues sus principales funciones, ¿no? La principal, ¿cuál va a ser? Va a ser la detección, la fagocitosis y destrucción de microbios, sobre todo aquellos que son opsonizados, pues tienen mayor afinidad de receptores con ellos, y productos de células necrosadas. En segunda tenemos una regulación de la respuesta inflamatoria. Se dice que los neutrófilos van a jugar un papel importante como mediadores de inflamación. ¿Cómo sería? Por una parte, pues los neutrófilos van a liberar diferentes sustancias que contribuyen a la reacción inflamatoria y al reclutamiento pues de otras células del sistema inmune al sitio pues de la infección, ¿no? Y también había algo interesante que algunos estudios indicaban que los neutrófilos no solamente están implicados pues en la promoción de la respuesta, sino también en su resolución y en la reparación del tejido dañado. Y una tercera función también que se considera importante era la interacción con diferentes células del sistema inmune. Esto va a ocurrir durante una infección o cuando se produce el daño a un tejido, ¿no? Los neutrófilos que van a hacer se van a comunicar, van a interactuar con diferentes células del sistema inmune como los macrófagos, como los linfocitos T, linfocitos B, las células natural killer también. Y pues van a dar una respuesta inmune innata también como adaptativa, ¿no? También se dice que van a jugar un papel importante en la maduración y la regulación pues, de las funciones de diferentes células del sistema inmune. Ok, ahora hablaremos de los monocitos. Sus valores normales en células sanguíneas va a ser de 300 por milímetro cúbico en un porcentaje de 2 a 8. ¿Qué van a hacer estas células? Pues van a luchar contra las infecciones y van a contribuir a que los leucocitos destruyan los tejidos dañados. Van a ser dirigidos pues por el factor estimulante de colonias de monocitos. Estas células van a ser heterogéneas, van a tener una vida media en sangre de 70 horas. Su diferenciación y maduración está a cargo del también del factor estimulante pues, de colonias, ¿no? Se van a considerar células relativamente inmaduras porque pues no llegan a desarrollar su 100%. Habíamos dicho que un 100% de desarrollo va a ser cuando se convierten en macrófagos. En sus características que vamos a tener, que van a tener un diámetro de 10 a 15, van a poseer núcleos en forma de un riñón, como estamos viendo aquí, y un citoplasma fino granular que pues va a contener lisosomas, va a contener vacuolas fagocíticas y filamentos también del citoesqueleto. Ok.
Hablando de los subgrupos, habíamos dicho que íbamos a tener aquellos monocitos clásicos, también llamados inflamatorios, y los monocitos no clásicos o circulantes. ¿Qué va a pasar en los inflamatorios? Pues se va a reclutar con rapidez en lugares de infección o lesión tisular. En el vaso pues se va a reclutar circulación en respuesta a estímulos inflamatorios sistémicos. A diferencia de aquellos no clásicos o circulantes, quienes se van a reclutar después de una inflamación o lesión y pues puede contribuir a la reparación. ¿Cómo vamos a identificar o diferenciar a estos a uno de otro, ¿no? Se va a identificar por qué. Por la expresión elevada en la superficie de CD4, la nula expresión de CD16 y la expresión del receptor para quimiosinas CCR2. Supongamos que la expresión elevada en la superficie de CD4 va a ser esta cosita rosada que tenemos aquí. La nula expresión de CD16, imagínense que es un triangulito amarillo, no vemos ningún triangulito amarillo, y la expresión del receptor para quimiosinas CCR2, imaginemos que es esta cosita azul. Ahora, en cuanto al otro tipo de monocitos que van a ser los circulantes, se van a identificar por qué, por la expresión baja de CD14. Como habíamos dicho, imaginemos que era este. Bueno, lo había puesto de un color más suavecito, pero creo que no se distingue. Bueno, no se distingue. La expresión alta de CD16, habíamos dicho que imaginemos que sean triangulitos. Miren la diferencia, aquí vemos un montón de triangulitos, a diferencia del otro. Y la expresión del receptor para quimiosinas CX3CR1. Bueno, la expresión del receptor pues lo habíamos puesto en azulito, ¿no? Más que nada una forma didáctica de diferenciarlos. Aquí vamos a tener un esquema, ¿no? De cómo iban a evolucionar estas células, ¿no? Habíamos dicho que de la célula madre hematopoyética, pues esta iba a ser un precursor del monocito y de la célula dendrítica. Se va a diferenciar en un monoblasto para posteriormente convertirse en un monocito, ¿no? Y todo ello gracias a que al factor estimulante de colonias de monocitos, como ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cómo va a ser su activación? Bueno, los monocitos se van a activar, los monocitos una vez migrado a los tejidos, se van a convertir en macrófagos, ¿cierto? ¿Cómo se van a activar? Pues se van a activar básicamente para realizar sus funciones al reconocer diferentes moléculas microbicidas para responder a infecciones y lesiones, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, el TLR, que era el tipo TOL. También receptores presentes en la membrana plasmática que pues, se van a unir a opsinas en la superficie de los microbios, ¿no? Esa es una de las formas en las cuales podemos activar al macrófago para que realice su función. Sin embargo, habíamos dicho que habían otro tipo de macrófagos, ¿no? Estos van a estar desde que uno está en el vientre de la madre, desde órganos hematopoyéticos fetales, ¿no? Como en el saco vitelíneo o en el hígado. Básicamente, también va a estar en la célula troncal hematopoyética el precursor de un macrófago en tejido obviamente embrionario, luego van a migrar a la sangre y va a haber una diferenciación, ¿no? Cada una va a tener su propia célula, las células de la microvía en el encéfalo, las células en el hígado, que ya habíamos mencionado, pues las Kupffer, y en el pulmón también lo habíamos mencionado, que eran los macrófagos alveolares, los vasos, macrófagos sinusoidales. Ok, en los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a ser células efectoras dominantes en los estadios finales de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmunitaria innata. Su vida en tejidos inflamatorias van a ser días o semanas y las residentes años, obviamente, porque pues viene desde que uno está dentro del vientre de la madre, ¿no? Incluso hasta hoy en día podríamos tener estas células. También van a tener una respuesta lenta pero prolongada.
Su desgranulación pues no va a ser prominente, habíamos dicho que la desgranulación va a ser más que nada una característica marcada de los neutrófilos. Su producción de citocinas van a ser cantidades grandes por célula, ¿no? Esta sí va a ser la principal actividad funcional de los macrófagos. Y no va a haber una formación de NET. Eso también es característico de los neutrófilos. Características importantes, pues, por las que logramos diferenciar. Ahora, sus funciones van a ser 5, entre tantas funciones, ¿no? Pero 5 son las principales. La primera va a ser ingerir microbios por fagocitosis y matarlos, ¿no? También van a ingerir células necrosadas y pues las van a eliminar. Vamos a amplificar la respuesta protectora contra los microbios. Esto gracias a que estas sustancias microbianas pues van a secretar distintas citocinas que pues van a recubrir los vasos sanguíneos para potenciar el reclutamiento de más monocitos u otros leucocitos que quizás se van a necesitar más adelante, ¿no? Bueno, tengo también una lámina de las consecuencias, pero ya eso va a ser al final. También van a servir de células presentadoras de antígenos, como las ACP, ¿no? Promover la reparación de tejidos dañados a través de la estimulación de angiogenia, que pues básicamente va a ser el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, y la síntesis de matriz extracelular rica en colágeno, que va a ser síntesis de fibrosis, ¿no? Entre los subgrupos nos había puesto en nuestra literatura principal, el ABAS, un ejemplo que era el de el ejemplo más claro era de la respuesta de los macrófagos a diferentes citocinas producidas por subgrupos de linfocitos T. Aquellas que matan a los microbios de manera muy eficiente va a ser una activación clásica, y hasta les vamos a llamar macrófagos M1. Y aquellas que promueven la reestructuración y reparación tisular van a ser aquellas mediadas por una activación alternativa, y van a ser los macrófagos M2. A veces estas células se fusionan y vamos a obtener unas células gigantes multinucleares. Como les había dicho, las consecuencias de la activación de los macrófagos, ¿no? Aquí vamos a tener algunos como la interleuquina 1, la TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 12, ¿no? Que vamos, por ejemplo, ¿no? Para citocinas que inducen una respuesta inflamatoria aguda, local o sistémica, ¿cuáles son las más así importantísimas? Interleuquina 1, entre ellas obviamente la alfa y la beta, TNF-alfa y la interleuquina 6. Para aquellas citocinas que median reclutamiento de leucocitos en tejido inflamario, vamos a tener las quimiosinas, y pues así entre otras, ¿no? Para concluir, pues nos quedamos con la idea de que las diversas funciones de las células fagocíticas son esenciales para la supervivencia de todas las especies en el mundo animal, siendo este un mecanismo de protección contra agentes patógenos que van evolucionando de acuerdo a las necesidades del hospedador. Por último, las referencias. Eso sería todo por ahora.